Seguimos en vivo en Hable Como Habla Matutino, donde su voz sí se escucha. Somos 100% noticias. Les dije antes de irme a la pausa que regresaríamos con Jacobo Alejandro Domínguez. Jacobo Alejandro Domínguez Gudini. Este apellido casi no lo conocía la prensa hondureña. Él es el miembro activo de la Misión de Apoyo contra la Corrupción en Honduras, que usted conoce como la MAXI. Él tiene la responsabilidad, es el que liderea, es el que coordina las reformas político-electorales en el país. Y en los últimos días se ha estado hablando de lo toral de las campañas políticas en Honduras. El tema financiamiento de las campañas. Ha habido crisis, políticos están nerviosos, inversionistas de la política están preocupados, pero más los aspirantes a la presidencia de la República, candidatos, alcaldes, diputados, regidores, que han hecho en el país campañas prácticamente presidenciales, derroche de dinero, prácticamente no tanto porque la gente lo mira así, en campaña publicitaria. Claro que sí, ha sido importante también esa inversión, pero más es en el trabajo de campo, movilización, transporte, compra de conciencias, compra de voto el día de la elección, ayudas para puentes, para carreteras, y no son gobierno, no tienen presupuesto para ello, pero ¿cómo lo hacen? ¿Quiénes son los aportantes? ¿Cómo obtienen ese dinero? ¿Cuáles son sus compromisos? Eso es sumamente importante para el próximo proceso electoral que vamos a vivir los hondureños, si es que realmente queremos cambio. Porque he hablado con mucha gente, y con la gente que he hablado me dice, Eduardo, ¿y cómo van a controlar esto? Porque el desánimo, el pícaro que siempre vende el desencanto es lo que opina. ¿Cómo van a lograr controlar el billete de Juan, de Pedro, de Miguel, de René, de Mel? Y comienzan a dar nombres. Si hay maniobras para poder, dice... hay mecanismos de cómo poder disfrazar esos gastos. Pues hoy, esta mañana, vamos a salir del maíz picado. Vamos a salir del maíz picado. Está conmigo Jacobo Domínguez. Qué gusto, Eduardo, estar aquí con ustedes y para hablar como hablamos, claramente, ¿no? Que de eso se trata. Jacobo, tú eres mexicano. Así es. Estoy viendo que eres veracruzano. De Veracruz, así es, el primer municipio de América. Y bueno, Veracruz es un lugar que tiene un gran cariño por Honduras. Nosotros compartimos muchas problemáticas, particularmente en la migración. Y a mí me ha tocado tratar mucho a los paisanos de Honduras. Les tenemos un enorme cariño. Y la verdad es que entre México y Honduras hay un afecto muy especial. Y yo me siento como en mi casa, Eduardo. Hay un detalle. ¿Por qué confiar? Antes de ver una nota, ¿por qué confiar en la MAXI? ¿Por qué confiar en este organismo electoral? ¿Por qué confiar en personas como ustedes? ¿Quién es Jacobo Domínguez? Porque es importante que la gente sepa. Alguien diría, en el lenguaje popular, ¿quién es ese peludo? ¿Quién es ese barbudo que ha llegado a Honduras y por qué tenemos que creer en él? ¿Cuál ha sido tu historia en este campo? Muy bien. En primer lugar, yo creo que Honduras está en un momento político fundamental. Y la MAXI es un producto de las demandas de la sociedad hondureña. Entonces es un producto de los hondureños que viene a hacer un acompañamiento activo de las instituciones. Entonces es una gran oportunidad y la confianza es fundamental de ambas partes para poder consolidar resultados. Yo quiero decirte que yo soy un mexicano común y corriente, ¿sí? Que tuvo la oportunidad de ser consejero electoral en su estado, en Veracruz. El padrón electoral de Veracruz y de Honduras son muy similares y a mí me tocó participar de muchos de los cambios democráticos que se realizaron en ese país y bueno, estoy muy contento de la oportunidad que me da la Organización de Estados Americanos, que es una organización de apoyo a los países, para aquí poder venir a compartir algunas experiencias, aprender de otras experiencias de Honduras y generar un mejor entorno de la política, que todos los países de Latinoamérica lo necesitan. O sea, sí tienes experiencia en el tema electoral
como lo está diciendo, y en el financiamiento de campañas. Así es, nosotros trabajamos, yo trabajé 7 años y medio como consejero electoral, y me tocó escribir diferentes artículos y libros sobre el tema del financiamiento, y bueno, he participado en algunas misiones internacionales, pero sobre todo tengo una firme convicción, que es la convicción del secretario Almagro, Eduardo, que debemos hacer cambios valientes y estructurales para que las cosas mejoren en nuestros países. Entonces aquí dejamos la familia, dejamos oportunidades laborales, yo dejé mis clases en la universidad, que es algo que disfruto mucho, por venir aquí a compartir. O sea, eres catedrático universitario. Sí, así es, de la Universidad Veracruzana. Y dejamos todo eso, la comodidad de un escritorio, la comodidad de un espacio académico, para venir a la trinchera a estar con los hondureños. Ahora, Jacobo, antes de presentar este reporte, quisiera que la gente esté atenta. Puede enviar sus preguntas a través del 1220. Habilito también WhatsApp, todas las redes sociales para alimentarnos acá y responder, si es posible, preguntas de cada uno de ustedes, amigos televidentes. Jacobo Domínguez es primera vez prácticamente que asiste a un foro, a un debate, él individualmente hablar del tema caliente, porque han habido reuniones secretas, han habido reuniones con los líderes de los partidos políticos donde ha habido murmuración, si usted lo quiere ver así, porque hay reglas que se tienen que ir cumpliendo poco a poco en base a reformas electorales que se van a contemplar en la nueva ley. Yo personalmente creo que solo hay 2 maneras de financiar campañas ilícitamente. Una es robando dentro del Estado y la otra es con dinero del crimen organizado. Dinero ilícito. ¿O hay otra manera, Jacob? Mira, hay muchas maneras para torcer la ley, pero de lo que se trata es de diseñar un sistema. Tú hacías una pregunta muy interesante, ¿cómo parar este asunto, no? Necesitamos un sistema de reglas. Es decir, en un sistema donde todo está permitido, Eduardo, ¿sí? Es como una calle sin semáforos, ¿sí? Y entonces se suben los autos a las banquetas. Aquí en Honduras ha estado permitido todo. Así es, en Honduras ha estado permitido todo, las leyes son muy frágiles y entonces vemos que en la política los autos se suben a las banquetas, por poner un símil, ¿sí? Y no hay manera de castigarlos. Entonces lo primero que nosotros necesitamos es ordenar la cancha, ¿sí? Ver hasta dónde va a llegar, a partir de cuándo es fuera de lugar, cuáles son las sanciones, tener un órgano específico que realice las investigaciones y que eventualmente otorgue las sanciones, y a partir de ahí, bueno, podemos empezar a regular esto. Esta es la primera etapa, ¿sí? De la construcción de una nueva ley en materia de financiamiento. La segunda etapa es la vigilancia ciudadana y la fuerza institucional para que la ley se cumpla. Entonces estamos trabajando en esta primera etapa. Bueno, tengo este reporte que ha preparado Roy Arthur y Jorge Bonilla sobre el tema de la Maxi en este tema electoral. Voy con él. La misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, MAXI, es la encargada de prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción, además de contribuir a mejorar la coordinación entre las distintas instituciones del Estado que trabajan en esa materia y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas de los órganos de justicia del Estado frente a la sociedad. Una de las áreas primordiales en la lucha contra la corrupción es garantizar el proceso electoral transparente. En ese sentido, la MAXI ha informado de forma clara y contundente: si no hay reformas electorales, se irá del país. Estas reformas involucran no utilizar el dinero del mismo Estado para financiar campañas políticas a fin de alzarse con el poder. Y es ahí en donde uno de los expertos miembros de la MAXI, Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, entra en escena, ya que bajo su responsabilidad está liderar el equipo coordinador de la reforma político-electoral en Honduras, romper el statu quo de poderosas argollas políticas económicas que se incrustan en el poder, no amilanan a este ciudadano mexicano. Nacido en Jalapa, Veracruz, en 1977, se ha forjado en la difícil experiencia de garantizar transparencia electoral en su país, como magistrado del Instituto Federal Electoral, en la época que el PRI ganaba continuamente procesos electorales a través de 70 años. Con la participación de Gudini y un equipo, se rompe la brecha del poder absoluto, y esto conduce a llevar a la presidencia de México a Vicente Fox, del partido Acción Nacional. Posteriormente, se ratifica al presidente Felipe Calderón Hinojosa, del mismo partido, en elecciones transparentes. Con una brillante hoja de vida, Domínguez Gudini es experto en materia de financiamiento a partidos políticos,
fiscalización de campañas electorales, consejero ciudadano del Instituto Electoral Veracruzano del 2009 al 2015, en donde participó en la organización de los últimos 6 años y en la redacción de los últimos 4 códigos electorales. En esta etapa se sumó al programa He for She de las Naciones Unidas en proyectos de paridad de género con los principales partidos políticos de México. Domínguez se ha desempeñado como director de la Consejería Jurídica del Gobierno de Veracruz. Fue director jurídico de la Oficina del Programa de Gobierno de Veracruz y fue secretario particular de la Subsecretaría del Gobierno. También ha trabajado como consultor externo de la Organización de los Estados Americanos, OEA, en diferentes temas. Ha sido profesor de posgrado en la Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras. Se ha desempeñado como profesor visitante y conferencista en diversas universidades de América Latina, Ecuador, Argentina, Uruguay, Honduras, Guatemala, Colombia, Perú y España, en las universidades Carlos III de Madrid, de Almería, la Complutense de Madrid y de Castilla. Tiene numerosas publicaciones en temas electorales. Ha participado como observador y asistente electoral en países como Honduras, Guatemala, Estados Unidos. Hizo su licenciatura en Derecho en la Universidad de Jalapa, Veracruz. Tiene maestría en Administración Pública de la Universidad Anáhuac, Jalapa. Jacobo Alejandro Domínguez Cudini es un hombre con suficiente preparación académica y fuertes principios morales. El mexicano tiene ahora una cita con la historia de la democracia hondureña, de la cual piensa salir bien librado, junto al resto de integrantes de la MASI. Jorge Bonilla, Noticieros HCH. Bueno, gracias a Jorge Bonilla. Este es el invitado de hoy. Y ahora vamos a la parte toral. ¿Qué ha hecho hasta ahora que el pueblo conozca en este tema de financiamiento de las campañas políticas? Se habla de que hay ya acuerdos entre partidos y la MAXI y que inclusive ya se habla de techos para la campaña política que viene, sanciones, prohibiciones. ¿Qué puede conocer Honduras? Bueno, en primer lugar, quiero decirte que el tema de regular las campañas es un tema largamente acariciado, Eduardo, por Honduras, pero que no ha podido concretarse. Para que te des una idea, el plan de país, que se da posterior a los acontecimientos del 2009, plantea la posibilidad de regular el financiamiento de las campañas y dice que es una expectativa que se tiene para el año 2034. ¿Okay? Es decir, todavía se veía muy lejos el que exista una regulación clara, transparente, el que se acoten los gastos de las campañas, el que haya un manejo y un ejercicio de los recursos claro y transparente para no influir en el voto y en lo que la gente quiere. A través de un largo proceso de diálogo que hemos tenido en estos más de 2 meses, con todas las dirigencias a alto nivel de los partidos políticos, con los grupos parlamentarios, trabajando sistemáticamente con la Comisión Electoral del Congreso, estamos en la parte final de lo que será una ley que hemos llamado de financiamiento, transparencia y fiscalización de campañas. El tener una ley no resuelve por sí mismo los problemas, sin embargo es la posibilidad de tener un marco a partir del cual podamos ejercer funciones de fiscalización. Como decíamos en un principio, en un juego donde todo se vale, donde no hay reglas claras, ¿sí? Pues nada está prohibido. Y entonces cada quien puede hacer lo que quiera y se pueden dar malas prácticas como quizá ha sucedido en diferentes lugares y momentos. Entonces de lo que se trata es como un primer paso tener un sistema de reglas claros para castigar, tener una normativa bien diseñada, adecuada, pero sobre todo después su implementación y aplicación, en donde la MAXI hará un acompañamiento activo. ¿Cuál ha sido la reacción de las cúpulas políticas con los planteamientos que hace la MAXI? Bueno, hemos platicado mucho, Eduardo, porque los planteamientos de la MAXI están derivados de 2 cosas que son importantes. Uno, los estándares internacionales, es decir, qué es lo que se hace en otros países para tratar problemas similares, y otro es la demanda de la gente. Los hondureños tienen un concepto y un sentido muy claro de lo que quieren, ¿sí? Los hondureños quieren democracia, quieren desarrollo, quieren estabilidad, quieren paz, quieren tener política limpia.
Y así es como hemos denominado esta ley, una ley de política limpia para que todos los ciudadanos sepan de dónde vienen los recursos de los partidos políticos, quién financia a los partidos políticos y sobre todo que se haga buen uso de la parte más pequeña, que es minoritaria, del financiamiento público, que es dinero de los contribuyentes que reciben los partidos políticos. ¿Cuáles son los primeros acuerdos en que han consensuado ya partidos políticos? Bueno, en primer lugar hay un amplio consenso de todos los partidos políticos en la necesidad de regular el financiamiento de las campañas, en regular el financiamiento privado, en transparentar todos estos procesos, en que los partidos políticos verdaderamente cumplan la ley de transparencia y acceso a la información, en que existan topes de gastos de campaña, topes para las aportaciones que pueden dar los militantes, las empresas, que exista una unidad de fiscalización que realice investigaciones sobre los recursos de procedencia incierta y sobre todo que haya una revisión profunda del catálogo de sanciones y eventualmente a todos los pícaros, como decimos aquí en Honduras, salgan del sistema, es decir, no puedan participar en las elecciones porque creemos que es lamentable que a través de mecanismos ilícitos se adquiera la representación de la gente. Bueno, ¿de qué límite, por ejemplo, se ha comenzado a hablar en gasto de una campaña para un partido político y para un aportante? Aún no tenemos ese dato. Se habla de 400 millones para una campaña general. Estamos en proceso de negociación, el dato no está concluido, pero por supuesto que cuando esté en el primer lugar donde lo daremos es en Hable como habla. Lo cierto es que hay una enorme disposición de todos los partidos políticos a regular, y eso es, esa voluntad política es importante. ¿Se va a regular, Jacobo, el techo de cuánto deberá de costar una campaña política y las aportaciones que deberá dar cualquier institución? Así es, se va a regular el techo de lo que se puede gastar en una campaña política para que no haya excesos. Si algo ofende, si algo lastima a la sociedad es que se gaste demasiado dinero en procesos electorales cuando en realidad hay otras necesidades como educación, como salud, como vivienda. Entonces, por esa razón habrá un límite a las aportaciones y esto debe estar claro y transparente. ¿Y hasta cuánto se ha gastado en Honduras en las informaciones que ustedes tienen para iniciar este proceso? Eso es muy interesante, Eduardo, porque aquí no hay cálculos. O sea, es decir, nunca se ha contabilizado de una manera certera. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es justamente empezar a poner orden en esa materia. La gente pregunta, ¿esta regulación de estas campañas es ahora? Porque vamos a elecciones internas ya de partidos políticos, vamos rápido ya a las elecciones generales. Esta vigencia de estas nuevas reglas, ¿para cuándo son? Bueno, el diseño normativo y tiene que estar aprobado para el 11 de septiembre. De este año, que es cuando inician las internas o las primarias, ¿sí? Y su aplicación tendrá que ser para las elecciones generales. ¿Por qué razón, Eduardo? Porque se trata de la creación de una unidad de financiamiento, transparencia y fiscalización, en donde se va a elegir a la persona que va a hacer todas las auditorías a los partidos políticos. Queremos que sea un proceso transparente, que sea un proceso con una enorme veeduría ciudadana, y entonces para eso requerimos darnos el tiempo necesario. Es mejor hacer las cosas bien para hacerlas una sola vez que en un momento dado precipitar las cosas. 11 en septiembre debe estar aprobada y en vigencia la ley. Así es. Para partir Pero estamos hoy el 5 de agosto. Así es. Tenemos un mes para hacerlo. O sea, la ley debe ser aprobada en este mes, en el Congreso. Es correcto. ¿No hay resistencia a ello en los partidos políticos? Fíjate que en lo que hemos trabajado hay una enorme inquietud de generar consensos y de que esto avance. Yo estoy muy sorprendido por la enorme madurez que han mostrado los legisladores y creo que es un buen momento para hacer cambios en el país. Bueno, regulamiento de las campañas políticas tendrá vigencia no en elecciones internas ahora por el tiempo que está estrecho, pero sí para las elecciones generales. Sin duda, para las elecciones generales es una demanda que tenemos nosotros que atender. Si no se va a la Maxi.
Bueno, la Maxi, a mí no me gusta hablar de que se va a ir porque estamos teniendo buenos resultados. A mí me gusta, por el contrario, decir que la Maxi necesita mucho apoyo de la ciudadanía, un enorme acompañamiento de los medios de comunicación para que el acompañamiento activo funcione. Nosotros necesitamos que la gente haga de la Maxi un instrumento suyo. Necesitamos estar cerca de la gente y que, bueno, sea la gente la que en un momento dado decida cómo quieren que se hagan algunas cosas en este país. Hay analistas que dicen que no logran entender cómo en un país donde el padrón electoral, o el patrón, perdón, electoral, no es de 3 millones y se gastan exorbitantes cantidades de dinero. ¿Ustedes han escudriñado en qué se invierte este dinero? Sí, porque algunos han hablado que es a nivel de medios de comunicación, por ejemplo. No, el gasto en medios sí es importante, es relevante, pero particularmente es en las estructuras de los partidos políticos. Los partidos políticos tienen que modernizarse, tienen que volverse más eficientes para gastar menos. En la medida que un partido político es eficiente y moderno, en esa medida necesita gastar menos dinero. La ineficiencia está acompañada del gasto exorbitante y los medios de comunicación, por el contrario, realizan una función social que para nosotros es muy importante y debe seguirlo haciendo. Déjame decirte que en Honduras yo he escuchado casos de medios de comunicación que gratuitamente generan espacios para los candidatos. Bueno, es ley. Incluso de forma equitativa. Así es. Espacios plurales. Entonces yo creo que el tema no va enfocado a los medios, sino a las prácticas anquilosadas, a las prácticas viejas de los partidos políticos. Bueno, yo siento que donde está el mayor gasto de las campañas en Honduras, porque vivo acá, es en el proceso de la movilización de la gente, porque ahora el activista no trabaja de gratis. El elector, inclusive, si lo van a llevar, no es porque el candidato le genera ese entusiasmo que va a correr por él, sino que va a ir cómodo, le van a dar su burra, su burra es una comida, le van a dar el botellón de agua, lo van a llevar en un buen transporte, quizás no tenía pensado ese domingo bajar a la ciudad, pero lo traen en buen bus y lo llevan, y además de eso, hay algunos partidos, yo lo he visto acá y me refiero a los dos, al Nacional y al Liberal, que le dan hasta una pequeña cantidad de dinero en agradecimiento a la persona que viene. Entonces hay una corrupción en ese sentido y siento que ahí, en banderas, afiches, pagos, buses, audio, ahí se gastan cualquier cantidad de dinero. Mira, hay que empezar a poner orden, Eduardo. Es decir, las campañas electorales habían sido o han sido espacios que no tienen control. Entonces, prácticamente lo que debe empezar a hacerse es empezar a poner orden en diferentes materias y esta ley es lo que intenta hacer, dar los elementos para que en un momento dado se pueda hacer. Pero insisto, es solo la primera parte, estamos concluyendo la primera parte, la segunda es la aplicación. El papel aguanta lo que le pongas, dice la gente, ¿no? El chiste es que en un momento dado podamos construir procesos verdaderamente democráticos. A eso iba. En Honduras creo que tenemos premio Guinness por la aprobación de leyes. Aquí se aprueban leyes buenas. El problema es su aplicabilidad. Si aprueba no 2 en moto y van 3. Si aprueba, bueno, beneficios a la tercera edad y nadie lo respeta. Entonces yo pregunto, ¿cómo va a ser la Maxi para poder penetrar a todas esas estructuras de financiamiento y evitar que las mismas se den? Mira, hay una palabra clave en todo lo que son reformas estructurales y es una palabra que hay que explicársela a nuestro público para que la haga suya, que es institucionalidad. Es decir, los países, los estados, funcionan a través de instituciones y las instituciones deben ser fuertes. Las instituciones no son las personas estamos temporalmente en un lugar. Lo que importa es la manera como funciona una institución. La educación, la democracia se construyen a través de buenos ejemplos. Entonces yo creo que en la medida que nosotros hagamos llegar a las personas correctas, tengamos procesos de selección justos, donde lleguen los más preparados, que se encuentren vigilados por la ciudadanía, que haya una enorme fiscalía también, fiscalización de los medios de comunicación, del actuar de los funcionarios, en esa medida
medida vamos construyendo institucionalidad. ¿De qué se trata esto? Se trata de que cuando la Maxi se vaya, ¿sí? Haya instituciones más fuertes de las que encontramos cuando llegamos. Y eso significa empoderar a la gente, significa que el ciudadano de pie sepa cuánto se gasta su gobierno, significa que haya rendición de cuentas, significa que haya una participación en la toma de decisiones. Y eso es un poco de lo que estamos haciendo. O sea, sí habrá auditorías nacionales e internacionales. Habrá que llevar libros, así como, claro, como alguien tiene una empresa. Es un ejercicio de contabilidad. Los partidos políticos en realidad son instituciones que manejan en las campañas una gran cantidad de recursos. Entonces, si alguien que tiene su tiendita lleva su contabilidad, ¿por qué un partido político no la va a llevar? O sea, tiene la obligación de llevarla y de rendir cuentas. Si alguien que tiene un pequeño negocio, un salón de belleza, que tiene ¿le llaman ustedes la tienda de conveniencia? ¿Cómo se llama aquí? Pulpería. La pulpería. Si la chica de la pulpería lleva su contabilidad en orden, un partido político, ¿por qué no, Eduardo? O sea, ¿de qué privilegios gozan? Sí. Es decir, tenemos que generar los mecanismos para poner orden, ¿sí? Y eso es muy necesario en este país y en cualquiera. Ahora, hay un tema, desde luego, importante. ¿Reformas en su área solo es financiamiento o va también tema electoral, fraude? ¿Eso se regulará en esta ley? Bueno, nosotros estamos trabajando al paralelo un nuevo catálogo de delitos electorales. Sí, a eso iba. Esto es, por un lado, la parte de la fiscalización ve los temas administrativos, ¿sí? Y los temas electorales. Pero eso, evidentemente, que puede, cuando se da una irregularidad, puede ser que se conecten con los temas penales, ¿sí? A eso iba. Esta ley contempla sanciones. Hay reminiscencias al catálogo de delitos electorales. Actualmente en el Congreso se está discutiendo una reforma integral al Código Penal y la parte de los delitos electorales la está revisando la MASI justamente para hacer las propuestas que hagan que embonen, porque de nada sirve una ley que dé premios, ¿no? Sí. Se necesita que haya sanciones. A eso iba, Jacobo. ¿Qué pasa si descubren financiamiento no correcto en un aspirante a alcalde, en un aspirante a diputado o en un candidato presidencial? ¿Qué pasa? ¿Se exime del proceso electoral de esa persona? ¿Cuáles van a ser sanciones o es una ley que no tiene sanciones? Bueno, en primer lugar, los partidos políticos tienen un panorama de multas por el incumplimiento de eso y eventualmente la pérdida de registro. De hecho, ya está regulado en la ley electoral, pero nosotros hacemos un especial énfasis en ¿cuáles serían las penas? Multas de diferentes matices, ¿sí? Y eventualmente si hay una reincidencia permanente. Reincidencia quiere decir que la gente es sancionada, es castigada y vuelve a hacer lo mismo. ¿Ok? Entonces, si hay reincidencia de un partido político, eventualmente hablamos de la cancelación. Todo mundo que aspire a un cargo de elección popular con esta nueva ley deberá justificar de qué manera obtiene sus gastos para su campaña. Absolutamente, es decir, se acabaron aquellas cosas que de repente aparece un costal de dinero y se empieza a repartir, eso se va a acabar. Lo que queremos es una política limpia, una política transparente. Bueno, auditoría. Así es. Porque es lo que tiene que haber permanentemente. Aquí hay un organismo contralor que tú conoces que funciona en todas partes del mundo, que supervisa las mismas instituciones del Estado. Igual será ahora con la propuesta que ustedes están haciendo. Habrán auditores en procesos acelerados de campañas políticas supervisando cómo están manejando los fondos los partidos. Es correcto. El Tribunal de Cuentas tiene su competencia y su competencia es instituciones públicas y eventualmente un panorama pequeño de financiamiento público que reciben los partidos políticos. Pero esa es su responsabilidad, el Tribunal de Cuentas. Aquí lo que estamos hablando es del gasto de las campañas, tanto en financiamiento público, pero predominantemente en financiamiento privado. Ni Libre, ni PAC, Liberal, Nacional, PIN, UDC, UD se han opuesto hasta ahora a las propuestas que ustedes tienen en materia electoral, financiamiento de campañas. Hasta hoy, en este momento y siendo las 8:22, ¿sí? Todos han mostrado una enorme disposición, incluso han participado en la comisión y nos han hecho llegar propuestas que han sido consideradas. Sí ha dicho que no están muy de acuerdo los partidos grandes, tradicionales, en el techo del financiamiento. Bueno, el techo es una necesidad.
Es decir, en todas las legislaciones no, la cantidad tenemos. Las cantidades tienen que discutirse para que en realidad no sea el techo algo que restrinja el ejercicio de los partidos políticos, sino que sea un elemento que dé certeza. Entonces, seguimos trabajando en eso, en pláticas, pero lo que sí hay es una muy buena disposición. ¿Y el manejo de la deuda política está contemplado en esta ley? Claro, el manejo de la deuda política se transparenta. ¿Por qué razón? Porque todos aquellos gastos de las campañas tienen que ser auditados y bueno, el gasto que tienen por la deuda política no puede ser usado para otro tipo de actividades, incluso en algún momento hasta para el uso personal de los dirigentes. Bueno, voy a habilitar, quisiera especificar que en la Maxi, porque siento que a la Maxi le hace falta un poco más de divulgación de los trabajos que está haciendo en el país, porque la gente está un tanto confundida. La gente dice, bueno, me están robando las gallinas en mi solar, me han robado ganado, me robaron tal cosa, que venga la Maxi. La gente, ante tanta situación difícil que hay en el país, quiere la Maxi hasta cuando el marido deja a la mujer. Que venga la Maxi, dicen. Entonces, no, yo quisiera que usted tome en serio este tema de la Maxi en Honduras. La Maxi viene para lo que se denomina en el nuevo lenguaje, para corrupción de impacto, para evitar aquellos que son desagües enormes de flujo de dinero y que es necesario atacar y desde luego llevar a los tribunales y buscar la sentencia, si es necesario, de responsables de grandes delitos que se han cometido en el país. Pero hay diferentes áreas. Está la área que le corresponde al licenciado Jacobo Domínguez, que es el área electoral, financiamiento de campañas. Y hay otros temas, desde luego, que corresponden a otras áreas dentro de la Maxi. Así es, hay un área de persecución de los delitos, ¿sí? Que es la que lleva mi compañero Juan Jiménez, que además él es el vocero. Sí. ¿Sí? Hay un área de seguridad pública y observatorio ciudadano, que lleva mi compañera, una uruguaya, Marta Pacchiotti. ¿Sí? Y bueno, juntos formamos el equipo de la misión de apoyo al combate a la corrupción. Incluso, Eduardo, yo celebro mucho este espacio y bueno, pues les compartiré a mis compañeros para que también puedan venir a visitarnos. Sí, claro, sobre y cada platiquen área. de las diferentes áreas y lo que estamos haciendo. El tema del combate a la corrupción es un tema fundamental. Para que te des una idea, Eduardo, de acuerdo a cálculos de diferentes estudios, en Honduras la corrupción le cuesta al país 10,000 millones de dólares. Con eso... ¿Al año? Al año. Con eso, en 2 años, estarían pagando la deuda externa. O sea, de ese tamaño es el tema de la corrupción. 10,000 millones de dólares al año se pierde en corrupción. Así es. En Honduras, en sus antecedentes, ¿verdad? En sus antecedentes. Así es. Por eso es la misión, el que el gobierno haya firmado este convenio, es un elemento fundamental para avanzar hacia mejores niveles de desarrollo. ¿Qué hablan ustedes? Porque voy a habilitar los teléfonos para unas 3 llamadas. ¿Qué hablan ustedes entre los representantes de la Maxi que están en Honduras cuando la gente dice, estos a nada vienen, estos vienen a darnos tango, estos los trajo el gobierno, desde cuando la OEA ha hecho algo serio? Yo soy del criterio que muchos de los que se lo comenté, claro, no se dan cuenta del monstruo que crearon y que quizás a ellos mismos los pueda arropar en su momento si no han manejado cosas transparentes. Pero, ¿qué respuesta dan ustedes a ese tipo de interrogantes que creo, Jacobo, que ustedes la saben? Claro. Mira, Eduardo, te voy a compartir una frase. En mi pueblo, porque yo soy de pueblo, ¿sí? Yo soy de allá de Veracruz, que es un lugar costero, ¿sí? En mi pueblo decimos que trabajo mata grilla. Es decir, que se puede hablar muchas cosas, pero al final lo que habla por ti es el trabajo. Entonces los resultados, nosotros tenemos que darle resultados al pueblo hondureño, tenemos que darle resultados a la Secretaría General de la OEA y los resultados hablan por sí mismos. Entonces vamos avanzando con seriedad, de una manera adecuada, con transparencia, y eso es lo que al final va a poner cada cosa en su lugar. La crítica yo la escucho y la crítica siempre es favorable porque nos ayuda a ser mejores. Entonces yo estoy abierto a cualquier opinión y en el trabajo, en los hechos, se va a ver la realidad. Quisiéramos que las preguntas fueran orientadas al tema. El tema que estamos hablando es campaña, financiamiento de las campañas políticas y la corrupción en que se ha visto la mayoría de los partidos políticos, donde se ha dicho que hasta
partidos políticos pequeños son financiados por los grandes. Colonia Cerro Grande, buen día, le escuchamos. Hola. Quiero hacerle una pregunta bien concreta respecto al tazón y la mordaza que se maneja en Honduras. Si ustedes tienen conocimiento, ¿quién la maneja y cómo se maneja el tazón en Honduras? Sí, nosotros sabemos que hay el tazón es una parte de la información reservada que se tienen para asuntos de seguridad pública. Otra área de la MASI está trabajando en una serie de reformas relacionadas con la transparencia y acceso a la información. Y bueno, en su momento vamos a presentar algunas propuestas respecto de eso. Sí, ustedes mismos están pidiendo, ya se ha anunciado, así es, que se va a llegar al objetivo que tiene como propósito que no haya nada escondido, que no haya nada secreto, que la ley de secretos deje de ser secreta. Hay que revisar la ley de secretividad, sí, porque hay unas áreas, por ejemplo, relacionadas con la seguridad nacional, con la seguridad pública, que tienen que mantenerse en reserva, así sucede en todos los países del mundo, pero hay otras áreas que tienen que aperturarse para dotar de mayor transparencia. Y ya estamos trabajando en eso. Muchas gracias. Tengo otra comunicación telefónica, Colonia La Haya, buen día. Buenos días, señor Maldonado. Sí. Buenos días, don Jacobo. Buenos días. Esperamos que todo en el trabajo que ustedes están realizando sea un trabajo que nos ayude a los hondureños, ¿verdad? A transparentar lo que es las elecciones, ¿verdad? Y el manejo de los fondos. La pregunta mía sería en qué momento ustedes van a dar un informe sobre todos los avances que han logrado en cuanto a la transparencia de fondos en partidos políticos. Buenos días y gracias. Gracias a la Colonia El Haya, nuestra amiga. Mira, nosotros tenemos que informar de acuerdo al mandato en el mes de octubre todas las áreas. Rendimos un informe ante la comunidad internacional, es decir, ante todos los países que en un momento dado forman la OEA, para que sepan qué es lo que hemos estado haciendo, del trabajo de todas las áreas. En específico, nosotros iremos informando a la opinión pública conforme se vayan obteniendo resultados. Por ejemplo, si conseguimos que se apruebe la ley, que yo espero que así sea, antes del 11 de septiembre, haremos una amplia exposición de en qué consiste, qué características tiene, para que la ciudadanía le vaya dando seguimiento y vaya siendo una veeduría de todas estas cosas. Yo creo que es importante ir manejando el concepto, señor Jacobo Domínguez, que este trabajo de investigación de la MAXI no solo es de soplar y hacer bombitas. Tiene que haber un proceso amplio, si se quiere, para poder ver los resultados, porque es una institución que representa a la Organización de Estados Americanos. No va a ir a acusar a alguien por un cuento, por un chisme, por una denuncia, sino que tiene que haber todo un proceso de investigación para presentar el mismo. La gente quisiera que fuera hoy. Bueno, es un proceso, como tú lo has dicho, y mira, parte del trabajo que nosotros hemos querido desarrollar se rige por un principio, el principio de la seriedad. Decía un pensador oaxaqueño, José Vasconcelos, que no se puede despertar en vano la esperanza de los pueblos. Y yo creo que el pueblo de Honduras tiene expectativas muy altas y nosotros queremos cumplirlas y para eso necesitamos actuar con mucha seriedad. Colonia El Carrizal, buen día. Sí. Sí. Solo quería preguntarle al señor don Alejandro que cómo piensan hacer con respecto a lo de Mario Zelaya, porque como todo mundo piensa que Mario Zelaya pagó la campaña de este señor, de Juan Orlando, entonces, y que por eso este señor ni a la cárcel va. Entonces, yo lo que quiero preguntarle a este señor es cómo va a quedar este problema, ese asunto. Gracias. Bueno, ya lo ha dicho el vocero de la misión, la misión investigará el caso del Seguro Social y aplicaremos los mecanismos de colaboración activa con el Ministerio Público para sustentar las investigaciones y las acusaciones. Bueno, seguimos con más comunicaciones telefónicas. Por primera vez, representantes de la MAXI respondiendo al pueblo, porque es primera vez que se abren teléfonos y la MAXI a través de sus representantes, en este caso, en el tema financiamiento de campaña. Huascorán, Valle, la zona sur de Honduras. Buen día. Buenos días. Sí, hable, señor. Buenos días, don Eduardo. Buenos días al señor que está ahí con usted. Mire, mi llamada es para preguntarle al señor qué hace en nuestro país de Honduras, ¿verdad? Porque si tenemos en cuenta, el señor Juan Orlando está violentando al momento de quererse reelegir como presidente, porque la Constitución lo prohíbe, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo ellos? ¿Por qué no reaccionan? ¿Qué esperan, pues? Bueno, lo que le decía al inicio, que al final yo le iba a hacer esa pregunta, yo sé que usted no es el vocero,
de la Maxi, pero usted tiene una respuesta, lógicamente, para el oyente en relación en qué está la Maxi en Honduras. La Maxi es una misión de combate a la corrupción y la impunidad, y nosotros estamos ajenos a cualquier agenda política. Es decir, nosotros no opinamos de política. Ese tema y algunos otros forman parte de la agenda que los propios hondureños tienen que decidir, y nosotros estamos al margen de eso. Venimos a una labor eminentemente técnica y de investigación. O sea, no es el tema de la reelección de importancia de la Maxi, nos corresponde a nosotros los hondureños. Ese es un tema 100% hondureño, 100% político, catracho, sí, de la política interior, y nosotros somos muy respetuosos de las decisiones de los hondureños. Bueno, muy contundente la declaración de Jacobo Domínguez, que estamos seguros va a trascender, y es una respuesta para los que han preguntado, inclusive líderes políticos de oposición han preguntado ello, y ya está la respuesta. Tengo de Abuela, buenos días. Buenos días, don Eduardo. Sí, señor. Una pregunta para el señor. ¿Qué pasaría? Sí, diga. Financió la campaña de Juan Orlando Hernández. ¿Qué pasaría, dice? Si descubren que Mario Zelaya financió la campaña de Juan Orlando Hernández. Bueno, las investigaciones se van a seguir. Sí, y bueno, el área de investigaciones es la que tomará el tema conducente. Hay un detalle, creo que usted lo comentaba fuera de cámara, y es que van a venir. Ustedes son la cara de la Maxi, pero detrás de ustedes va a haber gente haciendo trabajos de investigación y que ya están próximos a venir. Así es, ya están empezando a llegar investigadores internacionales que se van a encargar de ese y de muchos temas. La verdad es que en estos temas hay que ser serios, siempre, ¿no? Y serán los investigadores los que tomen las resoluciones apegadas a derecho consecuentemente. No se puede en esto jugar, no se puede adelantar vísperas, ¿no? Ni adivinar. La gente les quiere imponer agenda, temas específicos del momento. Ahora, ¿qué va a investigar la Maxi? Mucha gente pregunta, ¿verdad? De ayer, de hoy y del mañana. ¿Cuáles son los temas? Bueno, casos emblemáticos que la propia Maxi tendrá que escoger, sí, y que verdaderamente tengan impacto en Honduras. Bueno, desde Virginia, esto es en Lempira, desde el departamento de Lempira. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias, don Eduardo, por la participación, y gracias a don Jacobo Domínguez, sí. Jacobo Domínguez, por estar dando respuesta al pueblo hondureño. Mi pregunta más que todo es referente al tazón de seguridad que anteriormente le mencionaban, y la cuestión de los peajes, si hay páginas para poder verificar cuál es la cantidad de fondos que ingresan al Estado de Honduras. Además también mencionar que se está utilizando ya el fondo del Estado hondureño para poder prácticamente financiar campañas. O sea, ahorita si le llevan una bolsa solidaria, no le están diciendo aquí le manda el Estado o el gobierno de la República, sino que le dicen aquí le manda el Partido Nacional. Entonces, eso quisiera nosotros escuchar el informe de la MASI para qué acciones están tomando referente a eso. Bueno, nos parece que es importante la pregunta, y creo que hay que aprovechar para que el señor Jacobo Domínguez responda. Por ejemplo, esta pregunta usted ha visto es la segunda que preguntan las personas. No sé, en el tema de restricciones, si en Honduras hubiese reelección, porque tiene que ver con el tema de financiamiento, ¿habrían restricciones para el que pretenda reelegirse desde la presidencia de la República, en este caso el propio presidente Juan Orlando Hernández? En general, todas las campañas tienen que regirse por el principio de equidad. Es decir, que todos los participantes estén en las mismas condiciones para poder competir. La ley que nosotros estamos proponiendo justamente tiene una serie de variantes y de prohibiciones, no solamente para quien aspire a un determinado cargo, sino también para los alcaldes, para los diputados, de manera que todos compitan en condiciones más o menos similares. Por eso es que es muy importante tener aprobada esta ley antes del inicio de las precampañas y eventualmente tener todo el diseño
diseño listo para su aplicación en las elecciones generales. A una pregunta puntual. Tenemos un presidente. ¿Se va a regular el que el presidente, por ejemplo, en determinado tiempo, no pueda hacer inauguraciones, no pueda utilizar de manera inteligente los medios de comunicación social para promoverse? Bueno, de hecho ustedes ya tienen en la ley electoral prohibiciones para usar, por ejemplo, los recursos públicos en las campañas. Entonces lo que eso se va a prohibir. Claro, lo que va a hacer esta ley es ser más enfático, más específico para evitar que cualquier funcionario público pueda utilizar esa condición de funcionario para obtener una ventaja. ¿Y si eso favorece a la población? Eso yo creo que le permite a la gente tener cierta libertad para elegir. Y en la medida que nosotros le garanticemos eso, la gente... No, me refiero, si ese beneficio en esa campaña le favorece a la población. Bueno, yo creo que... voy a poner un ejemplo. Tengo mal una carretera. Yo soy el alcalde en Jocón Lloro y tengo mala una carretera y solicito, y el que aspira a la alcaldía dice, bueno, yo voy a llevar tractores a reparar la calle. Y está a 30 días de las elecciones. Bueno, aquí habría que ver el sentido con el que eso se hace, porque la colaboración finalmente es un elemento humanitario, ¿sí? Sin embargo, lucrar políticamente con eso es lo que sí es sancionable. Pero ¿cómo evitarlo? Y entonces ahí es donde las reglas tienen que ser claras para en un momento dado poderlas aplicar. Potrerillos Cortés, buen día. Buenos días. Sí, señor. Mi pregunta es para el señor ahí que está presente ahí, que así como todos cuando vienen ahí aquí a Honduras a arreglar problemas y todo eso, el gobierno lo que hace es comprar a todos. Entonces ojalá que no se vayan a vender, porque todas las mesas pequeñas, que por eso él está ahí de presidente, porque compró a todos, y esa campaña que hizo fue sucia. Entonces me imagino que ojalá que no se vayan a vender. Bueno, esa es mi pregunta. Bueno, yo quisiera, por eso es importante, yo he insistido que la Maxi debe de estar permanentemente en los medios, porque y la gente aparentemente no ha entendido la labor de la Maxi. Hay cosas en que la Maxi no puede meterse. Por ejemplo, quienes integran una mesa electoral. No es culpa de la Maxi que hayan hondureños que vendan su voto. O sea, ¿cómo poderlo evitar? Si alguien dice, bueno, no sé. Todas estas preguntas, desde luego, son importantes, pero también tienen respuestas automáticas. ¿Hay algo de regulación en esto? Sí, la compra del voto es un delito. ¿Sí? Entonces nosotros estamos actualizando el catálogo de delitos electorales para evitar, por ejemplo, algunas prácticas. De quien lo compre. Efectivamente. De quien lo compre, porque la gente cree que solo es delito que se compre de un lado. No, es de quien lo compre. Así es. Lo que hay que hacer es actualizar el catálogo de delitos electorales. Por ejemplo, un caso muy simple. El Código Penal prevé lo relacionado con la falsificación de material electoral, de papelería electoral, que son las actas. ¿Sí? Nosotros queremos proponer algunos tipos penales específicos, es decir, la falsedad en los contenidos de las actas, para justamente evitar que en un momento dado se las puedan comprar. Entonces, todo este tipo de prácticas forman parte del panorama de reformas que estamos planteando y que creemos que tendrán un efecto positivo. Bueno, barrio Villadela, y cierro con esto el tema de las llamadas. Sé que podríamos estar todo el día acá con llamadas de todo el país. Villadela, buen día. Ok. Bueno, hable, señor. Muy buenos días al señor Jacobo y a Maldonado. Únicamente yo solo estoy llamando, para decirle al señor Jacobo que ya que está aquí la Maxi, pues de que miren eso, que cada vez que hacen concentraciones el Partido Nacional contratan ese montón de buses pagándoles un montón de dinero, le pagan 50 a cada persona para que vayan allá a las concentraciones y miren ese montón de gente y que averigüen de dónde sale ese dinero, porque del bolsillo del presidente no sale, sino que sale del pueblo. Eso es todo. Bueno, respuesta, que usted ya vio la politización que hay en el país. O sea, el que está en oposición quiere que se investigue al que está, y cuando el que llegue al poder, el que ahora es oposición, si llega, el que sale va a querer que investiguen al que está. Mira, Eduardo, hay que tener reglas claras.
para que se le apliquen parejo a todos. Sí. Por eso es muy importante que la gente nos apoye, conociendo los contenidos de la ley de financiamiento, transparencia y fiscalización, que es una ley muy favorable para Honduras, que todos los partidos políticos están apoyando, que estamos buscando los consensos y ustedes nos van a ayudar, la gente nos va a ayudar a hacer que se cumpla. No sé qué más quieres decir, Jacobo, estamos ya terminando este espacio, pero desde luego no será la primera vez. Nosotros queremos que la gente se alimente, se nutra del papel de la representación de la MASI en Honduras al estilo de pueblo, al estilo como somos los hondureños. Bueno, yo quiero decirte que estoy maravillado con este país. Es un país que tiene muchas riquezas, que tiene una gran cultura, pero que también tiene muchas oportunidades que debe aprovechar. Yo creo que en cada hondureño debe haber un héroe que verdaderamente se entregue, que verdaderamente quiera trascender, hacer algo por su país, luchar, y esos son los héroes anónimos que nosotros necesitamos para que sean compañeros nuestros en la MASI y podamos ir juntos construyendo una cultura en contra de la corrupción y de la impunidad. Me siento muy feliz de estar aquí, que sea la primera de muchas, Eduardo. Muchas gracias, Jacobo Domínguez Gudini. Gudini. Así es. Gudini, ese apellido es... De Italia. De Italia. De Italia, así es. Bueno, nosotros tenemos que hacer una breve pausa. Preguntas que se quedan acá, pero hemos abierto espacios para que la MASI pueda tener comunicación con el pueblo, con el pueblo, desde luego al estilo de HCH.